Hola, nosotros somos el equipo 4, el cual está conformado por Mónica, Jordi, Rubí, Argos, Dulce y yo, Kenia, y vamos a exponer sobre inspección en casa habitación para la materia de intervención pericial con el maestro Marvin Rojas González. Descripción de una casa-habitación. Métodos de fijación. Son aplicaciones técnicas que registran las características y la situación, como generales y particulares, del espacio físico. Los métodos son complementarios de acuerdo con la extensión, circunstancias y naturalezas del hecho a investigar. Descripción escrita. Es la narración escrita de lo que se encuentra en el lugar de investigación. Método. Recorrido inicial, cuidadoso y pormenorizado. En este recorrido se debe incluir todos los espacios involucrados de la investigación, iniciando por los de fácil acceso. Lo debe realizar la mínima cantidad de personas. Es metodológico, es decir, se realiza de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al mínimo detalle. Requisitos de la narración. Se tiene que formalizar en un acta. En esta acta se tiene que consignar como mínimo fecha, hora de comienzo y cierre de la descripción, nombre, apellido y función de quien interviene. Tener precisión, ser detallada, realista e imparcial, a efectos de expresar una idea clara del lugar y ubicación de los rastros detectados. Registrar el momento de pruebas pasajeras y las condiciones climáticas, como lo son temperatura, estado de tiempo y su visibilidad. Croquis. Dibujo a mano alzada del lugar de investigación. Está orientado, tiene leyenda, con medidas reales y sin escala determinada. Deberá de reflejar dimensiones, distribución del escenario y la localización de víctimas, objetos y rastros. En la parte superior se indica el norte. Incorporar el área circundante. Relacionar de elementos físicos con su enumeración. Registrar la ubicación de los indicios. Registrar de las distancias. Tener leyenda o referencia en el pie o costado del mismo. Plano. Permitirá la adecuada reconstrucción del lugar de investigación, pues es posible ubicar el lugar exacto de cada elemento encontrado al momento de la observación. Características. Tiene escala, que es reducción proporcional de las dimensiones. Esquema. Solo contendrá lo que se considere esencial para la investigación. Orientación. Como referencia el norte magnético terrestre. Leyendas. Señala la naturaleza de los objetos. La fotografía es otro método para poder documentar los indicios encontrados dentro de una casa-habitación, y en esta se capturan las imágenes por medio de la luz. Existen dos tipos, la análoga y la digital. La análoga se refiere a la fotografía tradicional, en donde son utilizados los rollos o carretes, mientras que la fotografía digital se obtienen imágenes por medio de una cámara obscura. Estas imágenes nos sirven para preservar las características de los indicios, para que puedan ser reproducidos cuando se quiera. Existen 4 tipos de acercamiento: el plano general, el plano medio, el plano de acercamiento y el plano de gran acercamiento. El plano general es la primera fotografía que se toma del lugar de intervención, en donde se abarca todo el lugar desde una esquina para poder crear un plano angular que abarque todo el sitio. Enseguida, se sigue con el plano medio, que relaciona un indicio con el lugar, mostrando su posición en el sitio. El tercer plano, que es el plano de acercamiento, es en el que se pueden apreciar características de los indicios, así como su testigo métrico. El cuarto plano es el plano de gran acercamiento, que es una toma que va a abarcar detalles que pudieran llegar a verse como imperceptibles desde otros planos, con detalles que serán cruciales para la investigación, así como para la individualización de los indicios. Las fotografías, así como los indicios y videos recolectados, se someterán al registro de cadena de custodia, así como los accesorios como son negativos o soportes físicos de las mismas, así como rollos, impresiones y memorias digitales. La información fotográfica debe completarse señalando fecha, lugar y persona que tomó las fotografías, clase de cámara utilizada, distancias de la cámara hacia los objetos o huellas fotografiadas, película utilizada y ángulos desde los cuales se efectuaron las tomas y tipo de objeto utilizado. Otro método de documentación es la videograbación, la cual es la fijación a través de la grabación de una cinta de video
en un medio magnético del lugar de investigación, dando detalles del lugar exacto. Este método da más detalles que las fotografías, ya que da un plano en tercera dimensión y permite tener noción del lugar de intervención, ya que su representación es más precisa, nos da información sobre la ubicación de los objetos o cosas que son fuente de indicios, así como el grabar audio en caso de que sea necesario. Otro método de inicio es la cinta magnetofónica, que como su nombre lo indica, nos permite grabar voces para de esta manera poder identificar a la víctima o a los responsables del delito, y poder analizar fijaciones no vocales tales como sonidos o ruidos de fondo en caso de ser necesario, además de poder cotejar voces que se tengan en un banco de datos, para poder dar con la identidad de posibles autores o partícipes del delito, así como víctimas u ofendidos. El último método de documentación, pero no el menos importante, es la fijación en 3 dimensiones. Esta capta y representa imágenes mediante escáneres láser para poder crear imágenes en 3 dimensiones, para poder ubicar la distribución y situación del lugar de los hechos, todo a partir de las imágenes obtenidas con anterioridad. La búsqueda se inicia con una observación general a partir del acceso principal, con el fin de elegir las áreas donde se va a efectuar el recorrido al interior del inmueble. Hecha la observación preliminar y seleccionadas las áreas donde se realizarán los recorridos, se aplicará el método más adecuado para realizar la búsqueda y localización de los indicios, los cuales se señalizarán y fijarán aplicando la técnica correspondiente. Hay que comenzar la búsqueda con una revisión atenta del piso y de los muebles que se encuentren, para luego inspeccionar los muros y finalizar con el techo. La protección se realizará a partir de la puerta o las puertas de acceso al piso, establecimiento local, constituyendo así el primer círculo, al cual solo accederá el personal de policía técnico-científica. Se apartará del lugar a las personas presentes, familiares y víctimas, y cuando por las circunstancias del delito o por las informaciones recopiladas pueda suponerse que otros lugares deben ser protegidos al haber sido utilizados por el autor de los hechos, ya sean pasillos, escaleras, ascensores, espacios de aparcamiento, entre otros, se procederá a acordonar y proteger todas estas zonas que también se considerarán como lugar de los hechos. Ahora yo les voy a hablar de los métodos de búsqueda. Uno de los métodos de búsqueda más utilizados dentro de las ciencias forenses y especialmente en los lugares cerrados es el método de abanico. En este método, el investigador parte de una de las esquinas de la habitación, generalmente desde la puerta de entrada, y se desplaza por una franja y regresa por esta misma, para de luego repetir el procedimiento avanzando por otra franja hasta cubrir toda la habitación en un recorrido en forma de abanico, como se puede ver en la imagen. Otro método de búsqueda es el de cuadrantes, en el cual el investigador imaginariamente debe de dividir el lugar de los hechos en cuadros pequeños, los cuales deben inspeccionarse detalladamente uno a uno, y una vez que se encuentre algún tipo de elemento material de prueba, este debe de verificarse, registrarse y por último debe de levantarse. Este método es eficaz en lugares de tamaño medio y pequeños y suele utilizarse tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados. El método de búsqueda de espiral se realiza en forma de círculos concéntricos. Se efectúa por todo el lugar, describiendo como su nombre lo indica una espiral que cubre la totalidad del área. Esta en lugares cerrados se recomienda la búsqueda de afuera hacia adentro. El método de criba se utiliza igualmente para lugares abiertos o cerrados. En este se cubre todo el lugar sobre una franja avanzando de norte a sur y luego se repite el desplazamiento pero de oeste a este. Básicamente es como si estuvieras caminando de zig-zag de norte a sur y luego regresas caminando de zig-zag pero esta vez de oeste a este. Un método que es el que menos se utiliza es el de punto a punto. En este se localiza una evidencia y a partir de ella protegen los demás elementos que se encuentran en el lugar. Un claro ejemplo puede ser en los homicidios, donde se parte desde el cadáver para buscar las demás evidencias. Por último, tenemos la técnica libre, en la cual el investigador interactúa en el lugar de los hechos a su libre albedrío en función de su experiencia y de las características del espacio. Lo que generalmente hacen los investigadores en esta técnica es combinar métodos que anteriormente ya mencioné. Métodos de muestreo. Primeramente se necesita conocer el lugar de los hechos para poder hacer la descripción del procedimiento que se debe utilizar para llenar la cadena de custodia. En el procesamiento del lugar de los hechos, esta pues es una etapa en la cual el policía con capacidades para procesar
o el perito detecta y preserva, así como conserva los indicios. Debe de determinar 3 cosas muy importantes, que es la localización, es decir, el lugar de la ubicación de los indicios, el descubrimiento, cuando en la inspección se encuentra un indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. Tiene que hacer una aportación cuando los indicios o elementos materiales probatorios son entregados por el particular a cualquier servidor público que se encuentre facultado para ello. La aportación que se obtenga respecto del fluido corporal o vello, cabello, sangre u otros análogos, también que podrían ser imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, deberá realizarse con respeto a la dignidad y a los derechos humanos, con el consentimiento de la persona o con autorización judicial. Cuando se trate del imputado, deberá realizarse en presencia de su defensor o la persona de confianza. Y pues el procesamiento tiene pues varias etapas, que primero es la observación, la identificación y la documentación. Posteriormente se sigue con la recolección, el embalaje, el sellado y el etiquetado. Y para terminar con el inventario y recomendaciones para el traslado. La segunda etapa del procesamiento es a partir del traslado. Después es en el laboratorio en donde se van a realizar los análisis. El lugar de destinatario, es decir, a dónde se va a ir a desahogar en qué juicio. Y por último, la presentación en el juicio. Tipos de muestras susceptibles a análisis. Las características principales de las evidencias es que para las evidencias o indicios físicos se necesita identificar el autor o los autores del hecho, o sea, es lo que van a permitir. Identificar la participación de los victimarios o autores, identificar las vías de acceso, es decir, de entrada y de salida, identificar el tipo de lugar, hecho o hallazgo, si fue el lugar de los hechos o en donde realmente ocurrió el suceso o solamente ahí se encontró el cuerpo, reunir las pruebas de la comisión de un delito, las suficientes como para poder realizar la posición víctima-victimario, reconstruir la mecánica del hecho, el modus operandi del victimario. El manejo de las evidencias es muy importante. Se procederá a levantar todas las evidencias con valor sensible significativo, las que se crean pertinentes. Las muestras se referenciarán de forma individual. Se fotografarán las evidencias de forma precisa con fotografías de conjunto general y de detalle, es decir, de acercamiento corto y a larga distancia. Se levantarán y emanarán las evidencias en forma separada, evitando mezclarlas. Cada una debe de llevar su propio sello y su propio embalaje. Es decir, que si son diferentes casquillos, cada uno deberá ir en una bolsa individual. En caso de los indicios con posible peligrosidad física o química biológica, se tomarán las medidas oportunas de comunicación, aviso y protección para evitar cualquier tipo de riesgo. Los embalajes se etiquetarán y referenciarán de forma adecuada. Se evitará cualquier riesgo de contaminación de las evidencias. Las evidencias húmedas deberán secarse antes de someterlas al embalaje. Se conservarán y guardarán los embalajes con las evidencias recogidas de forma adecuada. Esto es de las evidencias húmedas porque puede producirse hongo o moho que altere las evidencias. Por último, los elementos básicos del equipo de protección individual, conocidos como EPI, que son guantes, tapabocas o mascarillas o caretas, monogafas, gafas, traje especial, cofias y gorros, cubrecalzado, máscara con filtro y botas de protección. Tipo de muestras o evidencias. Indicios de carácter lofoscópico. Existen diferentes tipos de indicios. En estos podemos incluir digitales, que son las falanges distales de los dedos de las manos, huellas dactilares, palmares o plantares, pertenecientes a las palmas de las manos o de los pies. Se pueden presentar de forma visible, ya sea modelado por sustracción, impreso o estampado, o de forma latente o invisible, que en este es importante recalcar que se deberá de considerar que para ser revelado se utilizarán reveladores físicos, químicos o sistemas ópticos de visualización. Indicios de carácter no lofoscópico. Este incluye marcas que son huellas de pisadas, rastros de neumáticos, impactos de balas o proyectiles, cortes y golpes en objetos y marcas de herramientas. Instrumentos y herramientas.
Son todos aquellos elementos o efectos de los que se vale el autor para cometer un hecho delictivo. Estos se clasifican en armas, que pueden ser de fuego, cortantes, punzocortantes o contundentes, radiales, lanzas, térmicas, sopletes o cizallas. Otra sería troqueladoras y finalmente moldes de drogas o prensas. Objetos. Son todos aquellos efectos que no pertenecen al lugar y son abandonados o olvidados allí por el autor. Cabe resaltar que pueden pertenecer al mismo y con él poder encontrar a dicho autor. Esto incluye bolsas de transporte, botellas de agua, vasos, latas usadas, pasamontañas, guantes, colillas de tabaco, chicles, palillos de dientes, mochilas. En todos ellos, el autor pudo haber dejado un rastro de su evidencia de haber estado ahí y de haber cometido el delito. Indicios documentales. Estos englobarán todo tipo de documentos de identidad o de otro tipo, textos impresos y manuscritos recogidos en el lugar del hecho y que pertenecen a la víctima o al autor. Estos podrían ser tarjetas de crédito, licencias de conducir, documentos de identificación personal, agendas, recibos de compra, diarios, notas manuscritas o escritos con amenazas. Manchas y restos materiales. Estos se dividen en dos. El primero es manchas y restos orgánicos. Esto incluye ADN. Es todo aquel vestigio perteneciente a fluidos biológicos o partes de un cuerpo humano, animal o vegetal. Algunos de ellos son sangre, semen, elementos pilosos, tejidos, huesos, flora y especies vegetales, entre otros. La segunda clasificación son las manchas y restos inorgánicos. Aquí se clasificará toda aquella mancha y resto no orgánico. Son pinturas, óxido, fibras, tierras, residuos de disparo, entre otros. Para llegar a esta clasificación, se tendrían que hacer análisis para poder determinar a qué tipo de mancha pertenece. Rastros. Son el conjunto de manchas o marcas con continuidad en el espacio, dejadas por el autor del hecho, por las víctimas, por animales o por objetos que, al desplazarse o arrastrarse, nos proporcionarán información sobre su movimiento o dirección. Esto incluye huellas de pisadas, rodadas y señales de frenado de un vehículo, rastros de sangre, rastros de pinturas y rastros de tierra y barro. Indicios entomológicos. Consisten en toda la fauna cadavérica que se genera en los estadios de la descomposición de un cadáver, por lo tanto, son indicios específicos de los delitos contra las personas. Su estudio aporta datos importantes para el caso, como la data de muerte, los traslados, los movimientos del cadáver, entre otros.